Buenos días, alumnos de cuarta de secundaria. Hoy vamos a ver el tema análisis combinatorio. Principio de adición. Si el suceso A puede realizarse de m maneras y el suceso B de n maneras, entonces el suceso A o el suceso B se puede realizar de m más n maneras. Tenemos aquí un ejemplo. Si proyectamos un viaje y decidimos ir en tren o en microbús, si hay 3 rutas para el tren y 4 para el ómnibus, ¿cuántas maneras tenemos para decidir nuestro viaje? Para el tren hay 3 maneras de llegar. Para el microbús hay 4 maneras de llegar. Entonces el número de maneras sería 3 más 4, que es igual a 7. Principio de multiplicación. Si el suceso A se puede realizar de m maneras y el suceso B se puede realizar de n maneras, entonces los sucesos A y B se pueden realizar en forma conjunta de m por n maneras, siempre que se efectúe uno después del otro. Ejemplo. De una ciudad A a otra ciudad B hay 4 caminos diferentes. Y de la ciudad B a la ciudad C hay 3 caminos diferentes. ¿De cuántas maneras se podrá ir de A a C? Aquí podemos apreciar en el gráfico, tenemos aquí de A a B y C, ciudad A, B y C. De A a B hay 4 caminos diferentes, acá me indican las flechitas. Y luego de B a C hay 3 caminos diferentes. La manera para ir de A a C sería así. 4 por 3. Y el número de maneras de ir A hacia C es 12. Factorial de un número. Para n, un número entero no negativo, n factorial, se expresa como n, vean ahí este signo de admiración o tal como se aprecia aquí. Se define de esta forma: el factorial de n es igual a 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. Ejemplos. Tenemos aquí que el factorial de 1 es 1, factorial de 2 es 1 por 2 que es 2, factorial de 3 es 1 por 2 por 3 que es 6, factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4 que es 24 y factorial de 5 que es 120. La observación es que el factorial de 0 es igual a 1. También teníamos que el factorial de 1 es igual a 1. La propiedad es que el factorial de n es igual a n por n menos 1 factorial. Ejemplos. Me piden calcular todo esto, el factorial de 12 sobre el factorial de 10. La manera de resolverlo es que como el numerador es mayor, entonces el factorial de 12 vamos a aplicar como 12 por 11 por 10 factorial. Esta propiedad. Luego tenemos que el numerador y el denominador tienen en común el factorial de 10. Simplificamos y me queda 12 por 11, que sería 132. Aquí tenemos que el factorial de 20 más el factorial de 19 sobre el factorial de 19, podríamos operar este de aquí, el factorial de 20. Con la propiedad tendríamos que es 20 por 19 factorial. Ahora, acá se puede factorizar el factorial de 19 y lo simplificamos con el denominador. Me quedaría 20 más 1 y eso es igual a 21. Ejemplos. Ejercicio 1. ¿Cuántos números de 3 cifras no contienen al 2 ni al 5 en su escritura? Aquí podemos apreciar el numeral de 3 cifras. A puede tomar valores 1, 4, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué? Porque no contiene el 2 al 5. Ahora, A no puede ser 0, tiene que ser desde el 1. B igualmente, no puede tener de 2 al 5, pero sí puede tener al 0, 3, 4, 6, 7, 8 y 9.
El C, al igual que B, puede ser 0, 3, 4, 6 o 7, 8 y 9. Ya. De aquí tenemos que los valores que puede tomar A son 7, los valores que puede tomar B son 8 y los valores que toma C son 8. Entonces tendríamos que el número, la cantidad de números sería 7 por 8 por 8 y eso es 448. Ejemplo 2. Consideramos las ciudades A, B y C. Existen 4 autopistas que unen A con B y 5 que unen B y C. Partiendo de A y pasando por B, ¿de cuántas maneras podemos llegar hasta C? Podemos ver aquí en la gráfica que se representa con cada línea como la manera de llegar. Entonces de A a B son 4, de B a C son 5 y para llegar de A a C el número de maneras sería 4 por 5 y eso es igual a 20. Ejemplo 3. ¿De cuántas maneras puedo ir de A hacia D? Aquí tenemos en esta figura, vemos, ¿no?, que de A hacia B son 5 formas. De B a C se puede contar que son 4 y de C a D se puede contar que son 5. Además de A a C directamente hay una y de B a D directamente hay una. La manera de resolverlo es que nosotros vamos a contabilizar con un número. Tenemos acá de A a B 1, 1, 1 y también de A a C es 1. Luego de A a B son 5 maneras. Y luego de B a C, ese 5 se va a repetir, sería 5, 5, 5, 5, más 1, que es de A a C, sería C, 21. Ahora, este B que tenía 5, llegamos hasta D, lo colocamos 5 acá. Luego, de C, como era 21, ahora de C a D sería 21, 21, 21, 21. Para determinar de cuántas maneras va A hacia D, vamos a sumar todo esto de C a D, que es 21 por 5, luego más 5, que es de este camino. Por lo tanto, tenemos que de A a D sería de 110 maneras. Ejercicio 4. Efectúa E. Vemos que en el numerador hay factorial de 200 más factorial de 201 más factorial de 202 sobre el factorial de 200 más el factorial de 201. La manera de resolver este ejercicio es que veamos que en el mayor factorial que está en el numerador es 202 y el mayor factorial en el denominador es 201. Entonces, por propiedad, vamos a pasar al factorial de 202 como 202 por 201 por factorial de 200. Luego, el factorial de 201 sería 201 por factorial de 200. Abajo, el factorial de 201 por propiedad se convierte en 201 por factorial de 200. En el numerador y en el denominador se está repitiendo el factorial de 200. Lo simplificamos y vamos a obtener arriba 1 más 201 más 202 por 201 sobre 1 más 201. Entonces, en esta parte de acá, el 1 más 201 sería 202. Y abajo también es 202. Simplificamos ese 202 y voy a obtener que en esta parte es 1 y acá queda 201. Y 1 más 201 es 202. Ejemplo 5, me dice calculando el valor de R. Ya podemos ver acá en R que es la suma del factorial de 2 sobre el factorial de 0 más el factorial de 3 sobre el factorial de 1 y así sucesivamente. En el numerador va aumentando una unidad del factorial y en el denominador también. Recordemos que el factorial de 0 es igual a 1, al igual que el factorial de 1 es igual a 1. Entonces, de acá tenemos que el factorial de 2 se puede escribir como 2 por 1 por factorial de 0. Luego el factorial de 3 se puede escribir como 3 por 2 por factorial de 1. Igualmente, así hasta el factorial de 10. Entonces, podemos simplificar, se puede ver claramente que se puede simplificar en la primera fracción el factorial de 0.
Luego en la segunda fracción el factorial de 1. Luego así sucesivamente vemos que en el último también el factorial de 8. Entonces todo esto quedaría así. 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4, así hasta 9 por 10. Todo eso viene a ser una fórmula de el 9 por 10 por 11 y todo eso sobre 3. El resultado sería 330. Combinación. Se llaman combinaciones de n elementos tomados de k a la vez a todos los agrupamientos que se pueden realizar, dado por la siguiente fórmula. Aquí vemos que está conformado la combinación como una C grande, un índice superior que es n y un índice inferior que es k. Todo eso es igual al factorial de n sobre la diferencia de n y k factorial por factorial de k. Ejemplo, me piden calcular acá la combinación de 8 en 3. Entonces, por la fórmula, todo eso sería factorial de 8 sobre 8 menos 3 factorial por 3 factorial. Ahora, 8 menos 3 sería 5, entonces acá quedaría 5 factorial. El factorial de 8, usted lo puede utilizar la propiedad como factorial de 8 es igual a 8 por 7 por 6 por 5 factorial, lo simplifica con el 5 factorial y el 6 con el 3 factorial, porque los dos son 6. Y todo eso me va a dar 7 por 8, 56. Propiedades. Tenemos que la combinación de n en 0 es 1 y la combinatoria combinación de n en n es igual a 1. También que la combinatoria de n en 1 es n y la combinatoria de n en k es igual a la combinatoria de n en n menos k. Cuando nosotros tenemos una suma de este tipo, vean que el índice superior es igual a n. El índice inferior va avanzando desde el 0, de 1 en 1 hasta n, y todo eso es igual a 2 a la n. Ejemplo. ¿Cuántos apretones de manos se producen al saludarse 22 invitados en una fiesta? Aquí vamos a aplicar la combinatoria de 22 en 2, porque son 22 invitados y se necesitan 2 invitados para tener un apretón de manos. Eso sería factorial de 22 sobre factorial de 2 por el factorial de 20. Aquí el factorial de 22 lo podemos escribir como 22 por 21 por factorial de 20. ¿Para qué? Para simplificarlo con el denominador. De esta forma sería 22 por 21 entre 2, 231. Permutaciones. Se llaman permutaciones de n elementos tomados de a, r a la vez, a todas las posibles formas en que se puede ordenar los n elementos tomándolos de a r a la vez. El número de permutaciones de n elementos tomando r a la vez está dado por esta fórmula. Vean que tenemos acá un p entre paréntesis el n, r y sería todo eso, el número de permutaciones de n en r sería factorial de n sobre n menos r factorial. En una permutación sí se interesa el orden de sus elementos. No es como en la combinatoria. Acá sí necesariamente sí se interesa el orden. Ejemplo. ¿De cuántas maneras distintas pueden sentarse 3 amigos en una banca de 6 asientos? Entonces sería una permutación de 6 en 3. Entonces sería factorial de 6 sobre la diferencia que es 6 menos 3 y eso sería 3 factorial. Aquí el factorial de 6 por propiedad sería 6 por 5 por 4 por factorial de 3. Se simplifica el factorial de 3 con el denominador y tendríamos 4 por 5 por 6 y eso es igual a 120. Permutaciones circulares. Consideramos 4 señoritas, Ana, Berta, Cecilia y Dana. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar alrededor de una mesa circular en sillas uniformemente distribuidas? Ya. Vamos a dibujar la ubicación de las sillas y una posible ubicación de las señoritas. Bien, aquí está las sillas, aquí está la mesa circular,
Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y acá sería A, B, C, D. Aquí A, B, C, D están sentadas en las sillas 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Entonces, en esta figura se observa que a pesar de haber cambiado de sillas, mantienen el orden de la primera ubicación. En las permutaciones circulares, las tres formas de sentarse son iguales. Se trata de la misma permutación. Por esta razón, para diferenciar una permutación circular de otra, es necesario mantener un elemento fijo. A continuación, manteniendo fijo A, vamos a permutar B, C y D. Aquí podemos apreciar en pantalla que lo que está fijo es A. Esto equivale a considerar la circunferencia como un collar y estirarla luego de un corte en A. Aquí vemos que A está fijo y sería A, B, C y D. Se trata de el número de permutaciones va a estar dado por el número de permutaciones de B, C y D. Entonces, el número de permutaciones sería factorial de 3, que es igual a 6 permutaciones. En general, con n elementos se pueden realizar, tenemos aquí permutaciones circulares de n, sería n-1 permutaciones. Ejemplo, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden agarrar de las manos 6 niños para jugar a la ronda? Cada manera es una permutación circular. Se pueden agarrar de la mano permutación circular o PC de 6 como 6 menos 1 factorial, que en este caso sería 5 factorial y eso es igual a 120 maneras diferentes. Permutaciones con repetición. Hasta el momento hemos considerado en las permutaciones elementos distinguibles uno de otro. Ahora vamos a considerar elementos que no se distinguen entre sí, elementos considerados como repetidos. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden permutar las letras A, B y B? De estos 5 elementos hay 3 elementos idénticos de un tipo y 2 elementos idénticos de otro tipo. Todas las permutaciones que vemos acá, vemos que se están cambiando de posición nada más. O sea, es toda la vez que se está cambiando y podemos apreciar que el número de permutaciones va a estar dado por esta forma, ¿no? P5 de 3 de 2 sería factorial de 5 entre factorial de 3 y factorial de 2. Todo eso me da 10. En general, con n artículos de los cuales R1, R subíndice 1 son idénticos del tipo 1, R subíndice idénticos del tipo 2, y así, R subíndice K idénticos del tipo K, tal que ese R subíndice va a ser igual a n. Entonces el número de permutaciones de los n elementos va a estar dado por toda esta fórmula. Ejercicios. El primero me dice, ¿de cuántas maneras diferentes pueden elegirse un comité de 4 miembros entre 7 personas? Entonces acá no interesa tanto el orden. Entonces de 7 miembros vamos a elegir 4. Entonces sería combinatoria de 7 en 4, factorial de 7 entre factorial de 4 por factorial de 3. Entonces todo eso lo desarrollamos el factorial de 7 por propiedad y simplificamos el factorial de 4. Y nos quedaría 35. Ejercicio 2. ¿De cuántas maneras distintas puede escoger un alumno 18 preguntas de 20 en un examen? Acá no interesa tanto el orden, por lo tanto sería combinación de 20 en 18. Sería factorial de 20 sobre factorial de 18 por factorial de 2. Acá por propiedad, el factorial de 20 sería 20 por 19 por factorial de 18. Simplificamos tanto numerador como denominador y tendríamos 190. 3. 3 jóvenes buscan trabajar como ayudantes en una panadería que tiene 6 locales. ¿De cuántas maneras diferentes pueden trabajar en la panadería si se sabe que cada uno de ellos debe estar en un local diferente? Entonces acá sería que sí importa el orden, por lo tanto sería una permutación de 6 en 3. Eso es igual a factorial de 6 sobre el factorial de 3. Factorial de 6 por propiedad sería 6 por 5 por 4 por factorial de 3. Numerador y denominador se simplifican y tendríamos que 4 por 5 por 6 es igual a 120.
Ejercicio 4. Calcular en esta operación el valor de n. Entonces tenemos acá la combinatoria de n en 2 es igual a 105. Entonces, aquí, según la fórmula, sería n por n menos 1 sobre 2. Luego, todo eso lo igualamos a 105. Entonces, n por n menos 1 es igual a 2010. Y de acá tenemos que n es igual a 15.